Desde hace decenas o cientos de miles de años, desde el tiempo del hombre prehistórico hasta fines del siglo XIX, la humanidad había estado expuesta a realmente pocas frecuencias del espectro electromagnético. En un extremo, las frecuencias muy bajas, como las de resonancia del propio planeta Tierra, ondas extremadamente largas de miles de kilómetros. En el otro extremo, frecuencias muy altas, con gran energía, como la de los rayos cósmicos, que con su pequeña longitud de onda son capaces de actuar sobre sistemas biológicos. Y cerca del medio, la luz visible, con el abanico de colores desde el rojo al violeta. La única radiación junto a la de los sonidos audibles, de la que somos conscientes gracias a poder apreciarla, es la luz solar, pero ocupa un sector muy estrecho de ese espectro electromagnético. Nuestros genes estaban adaptados a esa realidad que cambió cerca del año 1900, cuando comienza a implantarse el uso masivo de la electricidad. Ya sea utilizando frecuencias de 50 o de 60 ciclos por segundo, algunos de los huecos del espectro electromagnético empezaron a llenarse y fueron completándose cuando el hombre comenzó a buscar frecuencias más altas con las cuales poder comunicarse. Así aparecieron las ondas de telefonía, de radio AM, radio FM, radares, la radiación atómica, ondas cortas, TV, microondas, para ir desembocando en la moderna radiotelefonía celular. La radiación atómica, por supuesto, no es para comunicaciones, sino que tuvo otros usos u otras finalidades. Pero el espectro electromagnético terminó de ser inundado por una enorme gama de frecuencias que formaron una especie de marea electromagnética. De todas ellas, las radiaciones ionizantes, como la energía atómica, se entendió que eran las únicas con energía suficiente como para ejercer impactos en los organismos vivos. Pero resulta que la investigación fue mostrando que las células tienen actividad eléctrica y que se comunican con señales de bajas frecuencias, además de usar elementos bioquímicos. Las células, los grupos de células que son los tejidos, los grupos de tejidos que son los órganos y los grupos de órganos que conforman los aparatos y sistemas han mostrado ser receptivos a la influencia de señales externas, oficiando como antenas provenientes de algunas frecuencias dentro de las radiaciones no ionizantes. Es más, aún no estando claro totalmente los mecanismos, la célula es como una antena emisora-receptora. Algunos temas contenidos en el libro son controversiales y seguramente lo serán por algún tiempo. Las radiaciones no ionizantes ya están instaladas como un asunto de gran controversia, porque los que se basan en la física clásica, con una orientación más bien conservadora, dicen que no son capaces de movilizar energía suficiente como para provocar hechos biológicos. Pero los hechos tienen lugar, ocurren, más allá de que los podamos explicar bien o no. Hay quienes, por el contrario, han dado entrada a una física moderna que empieza a permitir comprender mejor esos hechos. El libro tiene 10 capítulos, en los que vamos transitando desde los conceptos más básicos, pasando por describir las conexiones entre los campos electromagnéticos y la biología y también con la salud. Necesitamos entender cómo ejercen su influencia las radiofrecuencias y microondas sobre diferentes aparatos y sistemas para entender mejor el lugar que le cabe a la telefonía celular, a los equipos con Wi-Fi y otros medios inalámbricos. ¿Producen o no producen cáncer los teléfonos celulares? Para explicar este punto y fundamentarlo debidamente, hay un capítulo exclusivo que, como especialista en epidemiología oncológica, recomiendo particularmente al lector. El concepto de electrosmog, que encabeza el título del libro, está explicado en más de una parte. Hablamos de cómo esta electropolución genera estrés, un tipo de estrés que comparte cualidades con otras clases, pero que nos está produciendo oxidación excesiva. Y hay personas que son particularmente sensibles a las influencias de las radiofrecuencias y microondas. Me refiero a los individuos EHS, los electrohipersensibles. A lo largo del libro se menciona esto con explicaciones adecuadas.
Una alteración no reconocida hoy por la Organización Mundial de la Salud, pero que hace un siglo sí se reconoció con otro nombre. Entérese de esto. En muchos lugares del mundo aún se considera como enfermedad rara, y algunos creen que es una creación dentro de la cabeza de ciertas personas. Se enfoca el tema de la exposición ocupacional en un capítulo en particular también. Comentamos inclusive en qué consiste la aplicación del principio precautorio en muchos países y las actitudes preventivas que se pueden adoptar para reducir o minimizar los efectos del sistema de telefonía inalámbrica. ¿Usted cree que el libro sugiere no usar teléfono celular? De ninguna manera. Sí ha intentado transmitir en el libro los fundamentos, los hechos, las conclusiones de la mayoría de estudios serios e independientes sobre la influencia de los dispositivos de telecomunicaciones más modernos. Para eso he utilizado algo más de 800 referencias bibliográficas, la mayoría artículos científicos, incluyendo unos 30 libros tanto en versión impresa como digital. El teléfono celular no es un juguete. Usted no verá publicidad alertando sobre el inconveniente potencial del uso excesivo de esta tecnología, pero los manuales suelen tener datos de una determinada tasa de absorción específica, y este dato no es menor, porque la valoración, al menos europea, de esa tasa determina la calificación del celular como de alta o baja calidad, nada menos. Para aprovechar mejor lo que la tecnología nos brinda, la información considero que es necesaria. Recomiendo, pues, leer el libro Electrosmog, Celulares y Salud, los desafíos preventivos del siglo XXI. Anímese.